mis queridos hermanos, tener la palabra del Señor en nuestros corazones. Empezar a analizar en cuanto a lo que refleja la voluntad del Señor. Algunas veces nos equivocamos de no orar inmediatamente, empezar a hacer lo que el Señor nos dice. Pero qué hermoso es orar, pedir la dirección del Señor y de esta manera hacer la voluntad del Señor en lo que requiere dentro de nuestras vidas espirituales, dentro de las asambleas que nos congregamos. La voluntad del Señor siempre ha estado predispuesto para cada hermano. Es una entrega total. Es que Él quiere que hagamos lo que quizás en el mundo no hemos podido hacer. Después de haber recibido al Señor, somos guiados por el Espíritu Santo para hacer su voluntad de aquel que nos envía, como el Padre le envió a su Hijo, ¿no? Él en el capítulo de San Juan, ¿no? Dice, ¿no? Y esta es la voluntad del que me envió. Ahora nosotros, bajo la voluntad del que nos envió, también somos enviados para enseñar, para predicar la palabra del Señor. Nunca, de ninguna manera, vamos a hacer por nuestra propia cuenta, como hemos diciendo la reunión anterior, sino siempre es la voluntad de Dios. Antes sí, hacíamos lo que queríamos, pero después de habernos llamado el Señor, como dice en el libro de Efesios, por cuanto habéis recibido la palabra de verdad, ¿no? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa, no? Entonces la promesa es que debemos empezar a analizar y hacer la voluntad del Señor. Si no hacemos la voluntad del Señor, somos fácil del enemigo. La voluntad del Señor siempre desprende y se empieza con una oración. Si no oramos, el enemigo automáticamente nos atrapa y fracasamos. Pero en esta circunstancia, pienso y creo, mis amados hermanos, hacer la voluntad del Señor es lo más hermoso. Vamos a volver a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, que hemos leído la vez pasada. Dice así la palabra del Señor. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso pasaje. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Ahora, nosotros empezamos a analizar este versículo tan hermoso. Es que el Señor nos dio una autoridad de hacer la voluntad de Él, como Él vino haciendo la voluntad de su Padre, ¿no? Las enseñanzas del Señor son doctrinas puras, sencillas, ¿no? Y para emprender hacia adelante. Por eso, mis queridos hermanos, es de tal importancia saber que la voluntad del Señor es el primer lugar. Después de haber recibido al Señor, quizás muchos de nosotros quisimos hacer nuestra voluntad propia, pero no. La voluntad del Señor es que vayamos creciendo de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Muchos de nosotros ya somos muchos de años y algunos están empezando a crecer la palabra del Señor, a conocer y esperan voluntariamente que esa voluntad de Dios se haga en dirección hacia una meta trazada. El rey David en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos 143:10, diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Qué lindo. David pedía en su oración no lo que él quería hacer, sino él quería que Dios le enseñe a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque reconocía que era su Dios, como hoy nosotros. Reconocemos al Señor que Él es el amo de nuestra vida. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Estamos rumbo a partir a la tierra prometida, no como en el Éxodo. Tenemos un rumbo, el cielo, el tercer cielo donde el Señor está preparando un lugar para nosotros. Mientras vivimos en esta vida, el Espíritu nos guía, nos reprende, nos amonesta, nos corrige para llegar a ese lugar en un camino de rectitud. David decía eso. Amados hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado en la enseñanza, porque la voluntad del hombre enfrentada a lo de Dios es esencia de pecado. Entonces damos lugar a la guía del Espíritu Santo. Cuando hay guía del Espíritu Santo, hay voluntad en toda la obra que deseamos hacer y el Señor nos la enseña. Pablo, perseguidor de la iglesia, mataba a toda gente, no conocía al Señor, pero sin embargo, cuando él ya quería exterminar a los últimos cristianos, camino a Damasco, le aparece el Señor. Y el Señor, cuando le aparece, Saulo de Tarso cae del caballo. Inmediatamente lo llama el Señor. ¿Por qué me persigues? Esto era el papel de nosotros. Antes no hacíamos la voluntad de Dios. La voluntad mía era lo que queríamos. Pablo hacía eso. ¿Ya? Y el Señor dice, se te dirá lo que tienes que hacer. Inmediatamente, Saulo de Tarso cae al suelo y dice, Señor, ¿qué quieres de mí? El Señor le dice, se te dirá lo que tienes que hacer. La voluntad de Dios era que Pablo iba a ser un siervo útil para hacer lo que el Señor le ordenaba. Amados hermanos, el hombre algunas veces, no voluntariamente, involuntariamente, nos ponemos delante del Señor y no sabemos qué hacer. Pero sin embargo, si nosotros escuchamos la palabra del Señor, las enseñanzas, el Señor me va a enseñar a hacer su voluntad. Debemos recordar lo que el Señor dijo, no busco mi voluntad. Qué lindo pasaje. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, cuando nosotros empezamos a salir al aire libre o a visitar a algún hermano o animar a otro hermano que no viene, no es que nosotros hacemos esto porque queremos, sino es la guía del Espíritu que nos empuja a hacer la voluntad del Señor. No buscamos nuestra propia voluntad. Bueno, algunas veces decimos, yo lo voy a hacer, mi voluntad dice que vaya a traer a este hermano que está lejos. No, podemos fracasar. El Señor nos envió para ese encargo, ¿ya? El Señor nos da esa autoridad de poder enseñar, de poder exhortar, de poder, de alguna manera, visitar a los hermanos. Durante muchos años, el pueblo de Israel, que salió de Egipto, no hicieron caso a la voluntad de Dios. Hicieron lo que querían y fracasaron. Muchos de ellos fracasaron. Pero sin embargo, pocos llegaron a la tierra de Canaán. Cuando Moisés, Josué y muchos hacían la voluntad de Dios, escuchaban la voz del Señor. En eso se requiere diligencia. Asimismo, el cristiano o el hermano es llamado a cumplir esa voluntad. No la voluntad de su carne, no la voluntad del pensamiento, sino hacer de corazón lo que Dios me dice, lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros trabajemos para el Señor. Estamos viviendo quizás los últimos días, y espero que así sea, sé que la voluntad del Señor todavía nos da una oportunidad de poder salir
y al aire libre, o de poder predicar el Evangelio, o de hacer unas reuniones caseras para poder fortalecer nuestro espíritu. Una vez que se termine esto, ¿qué hermano o qué hermana no desea hacer lo que Dios le dice? Creo que sí. Prestos, listos a la batalla de pregonar el Evangelio, de avisar el peligro a la gente que no conoce al Señor, de decirles que el Señor viene pronto. Por eso creo, mis queridos hermanos, la voluntad del Señor debe inmediatamente causar el impacto dentro de nuestras vidas y para los demás. No sirviendo, dice, al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Cristo. Que no nos vea la gente que queremos hacer nuestra propia voluntad. No, pienso que el Señor nos enseñó a ser de un corazón sincero para hacer la voluntad de Él. Sin la voluntad de Dios es importante servir al Señor como siervos del Señor. Somos siervos, somos escogidos de Él y debemos empezar a analizar nuestras vidas de tal manera para no ser, cuando estemos en el tribunal de Cristo, tengamos que recibir lo que el Señor va preparando. Lo que tenemos que hacer es, en toda buena obra, acción, y esa acción depende de cada uno de nosotros. No tenemos nada que temer. El enemigo retrocede a lo que nosotros queremos hacer para la obra del amor. Para eso es importante nuestras oraciones, tanto en casa como en grupo. Cada uno oramos los unos a los otros. La oración es el poder, la fuerza para batir al enemigo. Entonces, esa obra, esa acción en amor y en una entrega total, debemos recordar que nuestras vidas están por muy poco tiempo quizás. Pablo, cuando fue llamado, ¿no?, era para que haga la voluntad del Señor. Nosotros, cuando fuimos llamados, sacados de la inmundicia, también fuimos llamados para hacer la voluntad del Señor. Eso quería el Señor. Pablo supo obedecer los mandatos del Señor y cumplir bajo la voluntad del Señor y acabar esa carrera. Nosotros tenemos que terminar esa carrera. La carrera del creyente no termina simplemente al ser ya inscrito en el libro de la vida. No, mis queridos hermanos. Tenemos que batallar, enfrentar muchas consecuencias. Y cada uno sabe sacar su conclusión en cuanto a la voluntad de Dios. David, a pesar de haber pecado, a pesar de haber ofendido al Señor, siempre estaba predispuesto para hacer. Esperaba el perdón de Dios. Entonces, nosotros también, mis queridos hermanos, tenemos que terminar nuestra carrera haciendo su voluntad del Señor. La voluntad de Dios es esperar pacientemente. No siempre responde a nuestras oraciones inmediatamente, sino que Él también es paciente y nosotros también somos pacientes. Dice en el libro de Salmos, capítulo 62, alma mía, ¿no?, en Dios solamente reposa. Qué lindo pasaje del rey David, ¿no? Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación.
en mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación, mi gloria. En Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Cuando no nos refugiamos, ¿qué pasa? Inmediatamente hay algo de peligro. Pero el Señor es mi refugio fuerte, que nos va enseñando, moldeando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros buscamos a Dios. ¿Para qué? Para no resbalar, para no caer de tal manera que la gente no nos tenga que señalar con el dedo. Algunas veces somos señalados por el dedo por un error que hacemos, por una falta que hacemos. Ah, no. La voluntad de Dios es que Él sea engrandecido dentro de nuestras vidas para honra y gloria del Señor. No buscamos nuestra gloria, pero buscamos la gloria del Señor para que aquella persona tenga la necesidad de conocer que verdaderamente el que vive al lado mío es cristiano. Y esto es muy importante, ¿ya? Debemos esperar en todo tiempo, mis queridos hermanos, lo que necesita el pueblo, derramar delante de él nuestros corazones. Dios va a ser nuestro refugio. Delante del corazón del hombre no vale, pero delante del Señor nuestros corazones conoce. Es necesario, muy necesario, esperar pacientemente la respuesta a través de nuestras oraciones. No debemos apresurarnos. Suelemos ir por ahí, algunos recuerdan en Bolivia, yo cuando vivía en Ánimas, yo me acuerdo de Severino Aucachi, de Jaime Leaño, de Zené Loaiza, mi persona, ¿no? Y había otro hermano más, que sabíamos ir a orar al cerro. Y un día dijimos, vamos a servir al Señor, vamos a hacer la voluntad del Señor. Pero lastimosamente, creo que muchos de nosotros, de esas personas, algunos hemos fracasado. No lo digo el nombre, pero sin embargo, érase la voluntad de Dios. Subíamos a orar y queríamos que el Señor se manifieste en nosotros. De tal manera dijimos un compromiso serio delante del Señor. Te serviremos hasta la muerte. Y aquí todavía esos hermanos, algunos creo que están presentes, pero sin caer. Debemos esperar pacientemente la respuesta. Durante ese tiempo nosotros esperamos la respuesta de lo que íbamos a hacer, lo que habíamos pedido, que se haga la voluntad de Dios para hacer una conferencia. Oramos, y nuestras esposas de la misma manera salían a orar a cierto lugar en la mañana. Y el Señor escuchó nuestras oraciones y hicimos, bajo la voluntad de Dios, una conferencia. Pero qué lindo es esperar con atención, con humildad, la contestación del Señor. Ustedes saben que en el Salmo 5:3 dice, ¿no? Oh Jehová, qué lindo, ¿no? De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Verdad que sí? Si esto va en nuestras vidas, seguramente la respuesta va a venir inmediatamente o puede ser más tarde o mañana o pasado. Pero orar de mañana, buscar de mañana para escuchar la voz del Señor y que mi voz escuche el Señor es muy importante. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener paciencia a la respuesta para hacer la voluntad del Señor. No nos apresuremos, porque el enemigo también toma delantera
Y cuando toma delantera, muchas veces fracasamos. Y para no fracasar, es necesario esperar pacientemente. Esa paciencia es la respuesta para hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Yo me acuerdo, muchos siervos del Señor en la antigüedad esperaron las respuestas porque siguieron con oración y temor. Y conocen ustedes a muchos misioneros en Bolivia. Yo me acuerdo del hermano Randall, de Clemente Antonovich. Esos hermanos eran hombres de oración, pero tenían una actividad de guía bajo la voluntad de Dios. Ellos inmediatamente entraban en oración y sabían la respuesta. Y animados, fortalecidos, al pueblo avisaban y empezaban a hacer estas conferencias. El hermano Randall, un hermano muy querido, que tenía un auto que llevaba Biblias ahí, iba caminando en los centros mineros, predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era un siervo escogido por Dios para hacer su voluntad del Señor. Y esto es una cosa grande. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y como siervos del Señor, tenemos que esperar, no apresurarnos. Por eso, mis queridos hermanos, fuimos llamados, fuimos escogidos, así como Pablo fue llamado y escogido. Y todos esos siervos fueron llamados y escogidos por Dios para conocer su voluntad. ¿Qué hermano no se alegra, no se regocija cuando trabaja para el Señor? Para ver al necesitado, para animar a los ancianos, colaborar. Esto es lo importante, oír la voz del Señor, en muchas razones. ¿Por qué? Porque es necesario que todo sea de transparencia para cada uno de nosotros. Nosotros, cuando fuimos llamados y escogidos para hacer la necesidad de predicar el Evangelio o de hacer volver a los hermanos a los pies del Señor, era una cosa de humildad. Y ustedes lo saben, muchos de ustedes tal vez han sido rechazados, muchos de ustedes tal vez han sido odiados, como muchos de nosotros también, pero sin embargo, el Señor nos dio un espíritu de valentía. Y en ese espíritu de valentía enfrentamos cada circunstancia que se presenta en este mundo. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante trabajar en la obra del Señor, en sus lugares o donde quiera que vayamos, ¿no? Ocupados en su viña del Señor y no ocupados en los vaivenes de este mundo, sino mirando hacia arriba y no mirando hacia abajo. Si miramos hacia arriba, sabemos que el Señor está ahí y pronto nos llamará. Pero si miramos hacia abajo, es que estamos dando lugar al enemigo. Y el enemigo va a empezar a atraparnos bajo su dependencia maligna. Pero si estamos bajo la dependencia del Señor, el Señor nos protege, el Señor nos cuida, nos tiene bajo sus manos poderosas. Y el Señor dice, sin mí, nada podéis hacer. Por eso el Señor es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor, a obedecer lo que dice los mandamientos, los preceptos, porque el Señor viene pronto. Y si viene pronto, es que tenemos que terminar de hacer la obra
del que nos encomendó. Pablo fue un siervo útil como los demás. Tenemos hermanos en el servicio muy útiles, testigos de lo que vieron y aprendieron de la palabra del Señor y encaminaron a los hermanos a una tierra firme y aprendieron de los hermanos y los hermanos que enseñaron aprendieron del Señor, porque el Señor es el autor de nuestra vida. Él nos abre la mente, Él nos da los labios para hablar. Todo es para instruir y nosotros debemos instruir a los necesitados, a los que necesitan la palabra de Dios. Yo me alegro en gran manera. No es como en allá, en aquí. Hay mucha conferencia, campaña allí donde se estudia, se analiza, ¿no? Donde se predica el Evangelio para rescatar almas. Qué lindo es hacer esa voluntad. Aquí donde yo vivo no hay un campo extenso. Es una ciudad grande, ¿no? Algunas veces salimos a la plaza a predicar el Evangelio con todos los jóvenes que ahí lo tienen en la portada. Y cada joven sale a predicar el Evangelio. Y cuando algún joven dice, ¿podemos salir, hermano? Al salir, vamos. Estamos haciendo lo que el Señor nos enseña, ir y predicar el Evangelio. Todo necesitado en esa plaza está sentado. Y cuando se da un folleto a algún joven, inmediatamente lo instruye, lo enseña o lo hace ver las cosas que pregunta. Y esto es muy importante. Y algunas veces no queremos siquiera enfrentarnos con ellos cuando quieren preguntar algo. Hay que responderles, porque es necesario. Esa es la obra, con amor, con paciencia y humildad. Ese amor que se demuestra en la voluntad de Dios es para animar, para predicar al que está presente ahí. Es un testimonio muy hermoso y ustedes lo saben. Ahora más que nunca debemos empezar a mirar la necesidad de este mundo. Nuestras necesidades ya están, hermanos. Nuestro tiempo en este mundo, en nuestra estadía, es de muy poca duración. Cualquier momento viene el Señor, ¿no? Por eso tenemos que empezar a analizar la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 13, leamos, hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 21, dice así: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, nos hizo aptos para toda buena obra, para hacer la voluntad del Señor. O sea, cuando empezamos, no solamente en las predicaciones, las obras son muchas. En toda obra, ya hace rato hemos dicho, en la predicación, en el alcanzar un folleto, o en animar a un hermano, en visitar a un prójimo, es una obra buena, pero lo hagamos de buena voluntad. No lo hagamos porque los hermanos dicen vamos a visitar, bueno, lo haré porque me está forzando. No, Dios quiere que lo hagamos de buena manera, de buena voluntad y correr prestos a auxiliar. Esto es muy importante, ¿ya? De buena voluntad, haciendo Él en vosotros. En nosotros hace un obrero, un siervo, que somos aptos para correr, ¿ya? Lo que es agradable, dice, delante de Él para Jesucristo.
el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es apto? La palabra apto se explica dispuestos, capaces, útiles, idóneos, es la palabra para correr, para ir a donde nos invitan, a donde hay necesidad, capaces de hacer algo por el hermano, capaces de ir a ayudar al que falta, útiles en todo aspecto. Hoy en este tiempo hay mucha necesidad de ayudar a los prójimos. Estoy seguro que en Tupiza hay gente que necesita un pan o algo. Debemos compartir con ellos. Debemos compartir con ellos. Idóneos, saber la palabra, ¿no? De poder enfocar lo que es la Biblia. Hábiles. Correr como un joven. Correr con lo que somos preparados. Timoteo fue preparado. Fue capaz, dispuesto a hacer lo que Pablo le encomendaba. Lo que Pablo le decía. Pelea la buena batalla. No dice en esta parte que vayamos a discutir, no, sino a correr con la Biblia, ¿no? Y empezar a hacer ver los errores que muchas veces cometemos algunas veces, o cometen la gente, ¿ya? Apto es un hermano que sirve en cualquier actividad, o es una función, ¿no? De servicio, uno que se quiere de un conocimiento espiritual. Esto es apto. Esa palabra de apto debe estar en nuestra mente. Esa palabra apto es que debemos estar dispuestos para todo, cosa que el Señor necesita de nosotros. Hay hermanos con esta COVID, seguramente han enfermado muchos. ¿Cuál es la manera de ayudar a ellos? A través de una oración. Algunos no están enfermos con la COVID, pero poder ayudar, animarles, levantarles el ánimo, listos para buena obra, para la enseñanza, tanto más ser diligentes, pacienciosos. La diligencia conviene, hermanos, a cada uno de nosotros, porque somos aptos, ¿ya? Dispuestos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, ¿no? Él de su voluntad, miren, Él, el Señor de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, de verdad, para que seamos, ¿qué dice? Primicias de sus criaturas. Somos primicias de sus criaturas. Fuimos redimidos, ¿ya? Entonces todo esto es de su voluntad, no es mi voluntad. Durante estos días, nosotros pensamos, me habló ya uno de los ancianos de acá, me dijo, Bernabé, vamos a empezar a reunirnos para ya hacer presenciales. Es la voluntad de Dios. Hemos esperado mucho, empezamos a orar, empezamos a hablar, y que se ha hecho la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de verdad ya se vaya enfocando en cada hermano. Hay tanta necesidad de poder hacer mucho más para el Señor. Somos hijos de Dios redimidos por la preciosa sangre del Señor, para la alabanza, para ser aptos en todo lo que se requiere. Mis amados hermanos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice la palabra del Señor, no mirando los ojos hacia otro costado, los ojos de vuestro entendimiento, para que seáis cuál es la esperanza a que os llamó
a lo cual te llamamos. Miren, qué importante. Entonces, mis queridos hermanos, esas las glorias de su herencia, dicen, en los santos. Entonces podemos entender las riquezas que fue a preparar el Señor, que somos elegidos para estar allí, para hacer también esta tierra, esta buena acción del Señor. Oh, mis queridos hermanos, tenemos que vivir conforme, no a nuestra voluntad, conforme a la voluntad de Dios, y no a la de nosotros, y no conforme a las concupiscencias de nuestra carne, sino debemos saber lo que el apóstol Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne, hermano, por el pecado. Para no vivir el tiempo que resta, amados hermanos, nos queda poco tiempo para partir a la presencia del Señor. Tenemos que vivir como nos enseña el Señor. Tenemos que andar como nos enseña el Señor. Tenemos que pensar como nos dio el pensamiento el Señor. Esto es hacer la voluntad de Dios. Y no hacer nuestra propia voluntad, sino vamos a fracasar. La buena voluntad de Dios es a través de un cambio que hizo el Señor en nuestras vidas. Por último, 1 Juan 2:17 dice así, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, qué importante es hacer la voluntad de Dios. Qué importante es hacer la acción para Dios. Qué importante es trabajar para el Señor. No es en vano. Tenemos recompensas. Y el Señor nos dice, buen siervo, pasa, hereda, cohereda todos los bienes que hay, todo el Señor lo que ha preparado. ¿Os parece, hermanos, dejar en este mundo todo lo que nos perjudica, dejarlo en este mundo, pero mirar hacia arriba con la frente alta y dispuestos los corazones para engrandecer el nombre del Señor y hacer bien y de la ayuda mutua? No nos olvidemos, porque de tales sacrificios a Dios le agrada. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén.